Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En este versículo, Ageo 1:9, dice, mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. ¿Cómo se entiende este versículo? Este versículo, sabemos, toda la Biblia solo se puede leer en dos sentidos, así como toda la Biblia está hablando de dos en dos, Jacob y Esaú, la bendición, la maldición. Caín y Abel, lo que Dios recibe, lo que Dios no recibe. Toda la Biblia está escrita de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo cuando enviaba a predicar, ¿cómo enviaba? De dos en dos. Siempre solo hay dos formas. En el mundo espiritual solo hay dos formas. O se es justo o se es pecador. Solo hay dos formas. De la misma manera, para leer la Biblia, solo hay dos formas. Cómo la leen los hijos de Dios, cómo la leen los hijos del diablo. Solo hay dos formas. Para el ser humano hay términos intermedios. El ser humano tiene como un color ni blanco ni negro, sino un color grisecito. El ser humano no es ni frío ni caliente, en modo natural. En modo natural el ser humano no es ni frío ni caliente, sino tibiecito. Ni mucho de allá, ni mucho de acá. Cuando preguntamos a las personas, ¿eres 100% bueno, 100% malo? ¿Qué dicen las personas? El ser humano cree que es más bueno que malo. O sea, no es 100% lo uno ni 100% lo otro, sino busca un término intermedio. Ese es el corazón del ser humano, pero en el mundo espiritual o eres frío o eres caliente. En el mundo espiritual, o eres justo o eres pecador. En el mundo espiritual no hay término medio. Cuando leemos este versículo, solo hay dos formas de leerlo. ¿Cómo lo lee un pecador, por ejemplo? Los pecadores, los hijos del diablo, ¿cómo leen este versículo? Lo leen como si se tratara de plata. No sé, este versículo lo usan mucho las falsas iglesias, las que no son iglesias delante de Dios, usan mucho este versículo para pedir dinero, quieren dinero. ¿Cómo dice este versículo? Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Las personas, ¿cómo leen este versículo? Plata, plata, plata. Los líderes de las congregaciones donde no conocen el Evangelio, donde no le han enseñado a sus miembros el Evangelio porque ellos no conocen el Evangelio, ¿cómo leen este versículo? Ah, ve así, ustedes compran cosas, ustedes compran para ustedes, pero no traen cosas para la iglesia. ¿Qué se refiere? Plata, plata. Pero a eso se refiere, no, así lo lee un pecador. ¿Por qué hacemos la diferenciación entre pecador y justo? Porque el pecador no conoce el Evangelio. ¿Por qué es pecador? Porque no conoce el Evangelio. Cuando miramos Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice, el que peca no ha conocido a Jesús. Cuando una persona conoce el Evangelio, tiene que conocer en detalle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fue enviado? ¿Con qué intención Dios lo envió? Y una vez que Dios lo envió, ¿cumplió la misión a la cual fue enviado por Dios, nuestro Señor Jesucristo, o no lo cumplió? Eso es conocer el Evangelio. Pero las personas meditan sobre a qué fue enviado Jesús, cuál era su misión. Él mismo dijo, ustedes no me quitan la vida, yo la pongo. Ah, Él vino para ofrecerse como sacrificio. Sí, Él vino para ofrecerse como sacrificio. ¿Esto lo conocen las personas? No lo conocen, no lo conocen. Pero ese es el Evangelio. La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo fue morir por nuestros pecados. La obra de Dios. Dice la Biblia, Efesios 2, versículo 10, que Dios nos hizo para que andemos en buenas obras. Las personas conocen eso, ¿no? Pero ¿en qué sentido las personas imaginan buenas obras? Se imaginan moralidad, comportamiento, apariencia hipócrita y tras del hecho, llevar dinero. A las congregaciones llevar dinero, pero no se refiere a eso, no se refiere a eso. Entonces ahora, ¿cuál es el punto de vista?
de los justos. Ya sabemos cómo, donde no conocen el Evangelio, cómo enseñan este versículo. Lo enseñan como si fuera plata, 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 plata. Tienen que traer dinero. Pero ahora, ¿cómo lo ve un justo? Ahora viene la otra cara de la moneda. Ya no cómo lo ve un pecador, sino cómo lo ve un justo. Presten atención. Dice, al final de este versículo dice, hay una pregunta que Dios hace. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cuando leemos esta parte, ¿de qué nos acordamos? En Mateo capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante, Jesús empieza a contar una parábola. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas para sus hijos, hizo fiesta de bodas para su hijo, hizo fiesta de boda para su hijo, pero llamó a los convidados, envió a sus siervos a llamar a los convidados y ellos no quisieron. Cada uno se fue por su propio camino. Cuando miramos esta parábola que nuestro Señor Jesucristo nos cuenta, fueron convidados, eran convidados, pero ¿llenaron la casa del rey? No, no la llenaron. Cada uno fue por su propio camino. El rey volvió a enviar otra vez a sus siervos. ¿Y qué dijo? Ir y decirles, ya las bodas están preparadas, ya se mató, ya se hizo el sacrificio que se tenía que hacer, ya la mesa está llena, ya solamente vengan a disfrutar de lo que ya yo hice, el rey ya hizo y el rey preparó, vengan solamente a disfrutar. ¿Qué dijeron? Ay, es que unos se tenían que ir a su negocio, otros se tuvieron que ir a su labranza, otros tenían, ay, es que me casé, recién estoy casado, qué pena, no puedo ir. Ninguno quiso ir. ¿Y qué dijo el rey? Los que habían sido convidados no eran dignos. Entonces dijo, id a las salidas de los caminos. Pero curioso, si solamente hay un camino, ¿por qué el rey envió a las salidas de los caminos? Porque dice Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, todos éramos convidados, todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. A eso es que se refiere este versículo 9 de Ageo. Por eso dice, la parte final de este versículo dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es en ese sentido que está hablando. Nosotros éramos los convidados, pero nosotros no éramos dignos. Por eso nosotros nos fuimos. Cada cual, todo el mundo, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Aquí viene el resumen de este versículo. Dios solucionó. Cuando seguimos leyendo el libro de Ageo, el capítulo 1, vemos, y también el capítulo 2, al principio del capítulo 2, vemos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena nueva. Dios solucionó. ¿Cuáles son esas bodas? ¿Quién es el esposo? ¿Y quién es la esposa? El esposo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la esposa? Su iglesia. Jesús dijo una frase que casi nadie conoce, pero está en la Biblia, en Mateo 16, 18. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Jesús vino a hacer una esposa perfecta, sin mancha, sin arruga. ¿Y cómo la hizo perfecta, sin mancha, sin arruga? Él la hizo, Él mismo la hizo. Por eso, la iglesia es la congregación de los justos. La iglesia no es reunión de pecadores, iglesia es congregación de justos. Cuando dice que envió por los caminos, vayan a la salida de los caminos, si solo hay un camino, ¿por qué hablo de varios caminos? Porque cada cual se apartó por su camino. Cuando dice ir a la salida de los caminos, busque a las personas que todo el mundo se descarrió. Vaya, encuéntrelos en el camino por donde están andando. Atraviéseseles. Mandó a sus siervos, atraviésesele en el camino a las personas por donde están yendo, están alejándose. En vez de acercarse a mí, se están alejando. Vayan por esos caminos allá, a cada uno, atraviéseles el camino y tráiganlos. Las bodas fueron llenas. En mi caso, hallé la misericordia. A mí me pasó, yo iba por mi propio camino, pero Dios envió a sus siervos. Se atravesaron en mi camino, me explicaron el Evangelio y llegué a la casa.
Ahora entiendo lo que significa esa parábola, por eso ahorita la estamos explicando, y por eso en este versículo de Ageo no lo podíamos dejar pasar sin explicar el Evangelio a través de ese versículo. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra todos los días por un espacio de 10 minutos. Estamos considerando tu corazón. ¿Quién conoce lo que tú quieres decirnos a través de la palabra? El ser humano, en modo natural, ¿cómo lee la palabra? La lee estando bajo la ley. La ley siendo pecador, estando destituido de la gloria tuya. Pero Padre, tú has permitido que nosotros hayamos creído el Evangelio y nos cambiaste la óptica. Ahora nosotros podemos ver el mundo espiritual. Cuando leemos la Biblia, vemos lo que tú quieres decir, lo que tú estás hablando es cómo nosotros nos descarriamos. Cada uno se fue por su camino, cada uno se fue a su casa. Eso es lo que decía el versículo de Ageo 1:9. Permite, Padre, que las personas que escucharon esta explicación que hemos dado, no desde el punto de vista de los pecadores, sino desde el punto de vista de los justos, permite que puedan creer el Evangelio. Lamentablemente las religiones no conocen el Evangelio ni pueden enseñar el Evangelio, solamente enseñan lo material. Permite, Padre, que así quienes han escuchado o van a escuchar esta corta predicación de 10 minutos puedan creer a tu palabra, puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, por un espacio de 10 minutos, bueno, ya van 12, todos los días por un espacio de 10 minutos estamos considerando un versículo. Todos los días levántate comiendo el pan de cada día, es decir, meditando en la palabra. Nos vemos esta noche, nos vemos dentro de 14 horas. La hermana Graciela va a estar acá, Dios mediante. Nos vemos, chao.